Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y sobre todo muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 22 de octubre de 2025 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1582 cuando el rey de España dirigió una real cédula al arzobispo de Lima solicitándole su colaboración. La regia petición arrancaba de los datos que el monarca había recibido sobre la práctica del suicidio por parte de los indígenas del Perú, y así señalaba literalmente al prelado lo siguiente: nos somos informados que en esas provincias se van acabando los indios naturales de ellas por los malos tratamientos que sus encomenderos les hacen, y que habiéndose disminuido tanto los dichos indios que en algunas partes faltan más de la tercia parte, les llevan las tasas por entero. Y los tratan peor que esclavos, y como tales se hallan muchos vendidos y comprados de unos encomenderos a otros y algunos muertos a azotes. Y muchos se ahorcan y otros se dejan morir sin comer y otros toman hierbas venenosas y hay madres que matan a sus hijos empariéndolos diciendo que lo hacen por librarlos de los trabajos que ellas padecen. La información que el rey de España transmitía al arzobispo de Lima resultaba ciertamente pavorosa. La llegada de los españoles había significado el final de la sociedad, de la economía e incluso de la religión de los indígenas del Perú, pero a ello se había sumado una explotación en un régimen peor que la esclavitud y que había provocado un pavoroso desplome demográfico. De 1560 a 1590, según las propias evaluaciones de los españoles, la población indígena disminuyó en un 40% y de esa cifra aterradora, buena parte estaba relacionada con el suicidio y el infanticidio practicado por los desdichados indígenas. Mientras que muchos morían de maltrato, no eran pocos los que se ahorcaban, se dejaban morir de hambre o ingerían venenos, mientras que las madres daban muerte al fruto de su vientre para evitar que sufrieran una suerte tan desdichada como la que ellas mismas padecían. El rey de España manifestaba la preocupación de que de seguir la situación a ese ritmo, los nativos acabaran desapareciendo. Y ciertamente no exageraba. De hecho, hasta bien entrado el siglo XX, la población indígena del Perú no se recuperó del desastre demográfico que significó el dominio español durante 3 siglos. Y desde luego es significativo que muchos prefirieran salir de este mundo a sufrir de esa manera. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el aumento de los suicidios entre los jóvenes de Estados Unidos. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, la generación denominada Z es la generación situada ahora entre los 13 y los 28 años. En Estados Unidos supone una cifra ligeramente inferior a los 69 millones de personas. Segundo, las tasas de suicidios entre la denominada generación Z han aumentado de manera desproporcionada en Estados Unidos durante la última década. Tercero, así, entre 2014 y 2024, la tasa de suicidios ha aumentado un 16,4%. Cuarto,
Ese aumento de los suicidios ha sido especialmente marcado en los estados del sur y del medio oeste. Quinto, las cifras resultan especialmente graves entre los varones negros e hispanos, que significan el 85% del aumento. Sexto, un examen relacionado con los estados muestra que Georgia experimentó el mayor aumento en las tasas de suicidios de la última década entre la población situada entre los 18 y los 27 años, con un aumento en este estado del 64,9%. Séptimo, el mayor aumento de la tasa de suicidios en la generación Z lo ha sufrido después Alaska, con un incremento del 49%, más de una tercera parte desde 2014. Octavo, Carolina del Norte y Texas experimentaron un 41% de incremento en la tasa de suicidios entre jóvenes. Noveno, de manera semejante, Alabama sufrió un incremento de la cifra de suicidios entre jóvenes de un 39%. Décimo, Ohio aparece en el siguiente lugar con un aumento de la tasa de suicidios del 37%. Undécimo, entre los hispanos jóvenes, el suicidio se ha convertido en la segunda causa de muerte, superando al homicidio. Duodécimo, para los jóvenes asiáticos, el suicidio se ha convertido en la primera causa de muerte. Decimotercero, aunque el suicidio afecta más a los hombres que a las mujeres, entre estas la tasa ha aumentado, pasando de ser una quinta parte de la masculina a una cuarta parte. Decimocuarto, de manera bien reveladora, la tasa de suicidios llevaba décadas cayendo hasta que comenzó a subir de forma dramática en el año 2000. Y decimoquinto, no menos revelador, es que las tasas de suicidios han seguido bajando entre gente de mediana edad, pero no han dejado de aumentar entre los jóvenes. El aumento de suicidios ha ido vinculado en la historia de la humanidad a una desesperación propia de una sociedad que no ve futuro tolerable al presente que vive. Que los indígenas del Perú se suicidaran de manera más que numerosa décadas después de que los españoles aniquilaran sus estructuras sociales, políticas, económicas y religiosas, constituyó un drama que llegó a inquietar al propio rey de España y cuyas raíces resultan más que explicables. Lo mismo puede decirse de otras épocas vinculadas con procesos revolucionarios, con hambrunas o con guerras. Precisamente por ello llama tanto la atención el incremento más que destacado de suicidios en las últimas décadas en Estados Unidos y los segmentos de la población a los que afecta. En una generación que ha crecido con la cercanía a los smartphones e Internet, que es la más tecnificada de la historia de la humanidad y la que cuenta con mayor acceso a los avances tecnológicos, la tasa de suicidio alcanza unas cuotas espeluznantes. De manera bien reveladora, son los jóvenes no blancos los más afectados por esa lacra. Que los asiáticos jóvenes tengan el suicidio como primera causa de muerte. Que los hispanos la sitúen en segundo lugar justo antes del homicidio implica una realidad pavorosa, y que los negros sean con los hispanos la minoría étnica con más suicidios resulta más que revelador. Podrá objetarse que en algún caso, como Alaska, el clima quizá puede facilitar esa conducta, pero es obvio que el clima no es un factor tan relevante en estados como Texas, Georgia o Carolina del Norte. Por el contrario, como sucedía con los indígenas del Perú bajo dominio español, la falta de expectativas de vida decente provoca un aumento aterrador del número de suicidios y muy probablemente también, al igual que en el Perú colonial, de la cifra de abortos. Se podrá alegar el conjunto de avances experimentados por los americanos en lo que va de siglo, pero no cabe duda de que no parece que hayan paliado lo más mínimo un aumento de las cifras de suicidios realmente espectacular, y que el impacto resulte especialmente grave entre asiáticos e hispanos es más que revelador, porque se trata de dos sectores de la población que descubren de manera especialmente dura el incumplimiento del sueño americano.
Ciertamente, la suerte de sus países de origen era aciaga y eso explica su vida hacia el norte mucho más próspero. Pero esa circunstancia no puede servir para ocultar que el panorama de muchos jóvenes asiáticos e hispanos es todo menos halagüeño. En no pocas ocasiones demuestran una penosa dificultad para aprender el inglés, cerrándose así la posibilidad de promocionarse socialmente. En otras descubren un mundo en el que la familia carece de la importancia y de la capacidad de cobertura de sus países de origen cuando no se desmorona directamente por el impacto de la ideología de género, afectando en esa ruina de forma especial a los hombres. Por si fuera poco, y según donde se hayan asentado, y de ahí que el flagelo del suicidio afecte especialmente a estados del sur, la afluencia masiva de inmigrantes revienta los salarios y provoca subidas en el precio de la vivienda, erosionando gravemente la calidad de vida. Si a eso se añade la dificultad para acceder a la universidad, salvo que se tenga un talento muy especial, aunque sea en el terreno deportivo, o que la economía americana ha ido dejando de ser una economía de producción para convertirse en una economía cada vez más vinculada a la especulación financiera, poco puede dudarse de que las perspectivas de muchos encajan mal con el denominado sueño americano. Al final, la suma de distintos factores vinculados no de manera casual a las acciones de la agenda globalista tiene como resultado final que sean miles los jóvenes que no contemplan alicientes reales para su existencia y que acaban optando trágicamente por quitarse la vida. Lo que está por ver es si el equivalente al rey de España en 1582 siente alguna preocupación ante tamaña catástrofe o por el contrario le resulta totalmente indiferente. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y den ustedes por seguro que desde luego ese gasto no ha ido a paliar el también creciente número de suicidios entre jóvenes que se produce en España. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Sección patrocinada mediante crowdfunding con el siguiente mensaje: Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.